Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran, convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Hola a todas y a todos los que nos escuchan. Nuevamente bienvenidos a un episodio más de Proeza Podcast. Hoy tenemos a Carla Wasabichi, una standupera feminista y activista del amor propio mexicana que desafía al patriarcado con el humor y cree que el stand-up puede ser una forma de activismo y de sanación. Fundadora de Wasabichi, cofundadora de Estas Son Viejas, proyecto de stand-up comedy de mujeres para visibilizar la violencia simbólica que vivimos. Es directora de I Love Me Fest, primer evento de amor propio en Monterrey. Es cofundadora de SomosTodas.org, una plataforma feminista para proporcionar espacios virtuales a colectivos o mujeres que estén trabajando desde sus trincheras para hacer de sus protestas una propuesta. Bienvenida, Carla Wasabichi, a Proeza Podcast. Hola, muchísimas gracias. Y antes de que empecemos, me gustaría platicarles un poquito de que yo pensé que estaba libre del acoso por estar gorda, pero no, resulta que la gente quiere un poco de esto, de esta sabrosura wasabichera. Y fíjate que hay algo que admiro mucho del acoso y mucha gente se saca de onda cuando digo esto, pero yo creo que lo que podríamos aprender del acoso es que es inclusivo, es incluyente, no discrimina. A ese no le importa si eres gay, mujer, hombre, trans, whatever, va. De hecho, le da sin miedo. Pero aquí, pues muchas veces digo, el acoso existe en todos lados. Así como aquí en Monterrey, les cuento un poco de que una vez estaba saliendo de un antro, una disco en Barrio Antiguo, y cuando me doy cuenta que mi celular no tenía pila, lo único que hice ahí me salió lo religiosa, ¿verdad? Ahí empecé, de Dios, yo, tu mejor soldada, aquí estoy, por favor, ayúdame. Y pues obviamente Dios fue así como, ay, mi ciela, no, esta es tu prueba, ¿no? Y entonces yo estaba muy desesperada y no sabía qué hacer. Y me puse a marcarle a gente, ¿no? Yo, de hecho, hasta le marqué a un Tinder, así de que, güey, por favor, si quieres, hasta me voy a tu casa, o sea, no importa, pero necesito ya irme de aquí y no tengo más, nada de pila. Y en eso ese chavo me dice, pues te voy a mandar un taxi. Y yo, ok, súper. Yo pensé que el taxi iba a ser un Uber, pues así como un poquito más seguro. Y en eso me mandó un taxi de la ciudad, que aquí la verdad no son para nada seguros, son bien careros y demás. Y en eso me doy cuenta que va pasando un taxista y me dice, ¿qué onda, mami? ¿A dónde vas? Y yo, caray. Y yo, pues me dice la digna, obviamente. Lo volteé a ver y le dije, a ningún lado, y contigo menos. Ay, ella, ¿no? Empoderada. Y en eso, me dice, ¿segura? Y yo, segurísima, nunca había estado segura de nada en mi vida. Se va y cuando regresa, en eso me empieza a decir, ¿qué onda, mami? O sea, ¿te llevo o no te llevo? Y yo viendo mi celular que ya se me había apagado, y para mí fue como, sí, por favor, llévame. No, y en vez de hace ratito era como bien digna y ahorita es como, bueno, sí, por favor, pero porque es mi decisión. Entonces cuando me subo al carro, pues veníamos platicando, soy una persona que le encanta conversar con la gente, conocer historias y demás, porque pues es lo que me alimenta a mí como persona y al mismo tiempo como estandopera. Y en eso venía conversando y le dije, oye, compa, porque acá en Monterrey nos decimos así, no, compa, compadre, ¿cuánto te debo? Y yo rogando porque dije, solo tengo 100 pesos mexicanos en mi bolsillo y yo estoy esperando que no vaya a pasar de eso, ¿no? Y él, no, pues 100 pesos. Y yo, ¿cuánto? 50. Porque dije, pues ya somos amigos, ya te platiqué un chorro, ya mañana te voy a ir a bautizar a tu hijo. Entonces es como, 50. Y él, no, ¿cómo crees? No. Dijo 100 pesos o nos cobramos de otra forma. Y yo, me quedé calladísima. Me quedé callada porque nunca en mi vida me habían callado. Yo impactada porque no sabía si en realidad acababa de escuchar lo que me dijo esta persona, ¿no? Y en eso volteé a verme y muy amable, no me aplica el mansplaining, ¿no? Explicarte algo que tú ya sabes. Y me dice, o sea, podemos tener relaciones. Y yo, no, muchas gracias. Mi mamá me crió bien, ¿no? Entonces para mí fue como, no, muchas gracias por ofrecer, pero a la vuelta, joven.
Y en eso este hombre se empieza a enojar y empieza a decirme de que por qué no, si otras mujeres sí lo hacen, que esto y que lo otro. Y yo así como, pues impactada porque no sabía qué decir, lo único que fue, le dije, ¿no? Flavio, me duele la cabeza. Ahorita no. ¿Sabes? Como poniendo esa excusa. Y en eso esta persona pues simplemente empieza como a decirme más y la verdad es que yo dije, no manches, o sea, 100 pesos, ni siquiera el maquillaje, lo que me puse, ni el perfume, entonces no lo vale. Pero lo empecé a considerar porque en eso empezó a decirme, me puedo estacionar aquí o me puedo poner acá y empezó a como a señalar lugares que yo empecé a notar porque dije, estos son para mí, para mi Tinder, pero no con él, no con el señor taxista. Y en eso, cuando me empieza a decir eso, ya sentí que la cosa iba muy seria. Y dije, lo que haga ahorita en este momento va a definir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y entonces él me dice, ¿entonces qué? ¿Sí o no? Y dije, WhatsApp, aquí tú sabes, aquí cómo se va a mover la historia. Y pues lo maté. De verdad, ¿no? Lo ahorqué. Lo agarré, me volví una rebelde. No es cierto. No, pues lo único que hice fue que le empecé a decir no y empecé a gritar y veníamos discutiendo como si fuéramos una pareja. Y en eso ya estábamos llegando a mi casa y lo único que hice fue como, le dije, párate aquí. Frenó, agarré mi billete, lo hice bolita, se lo aventé a la cara y aproveché eso como para poder llegar a mi casa y escondérmelo. Pero después de eso, es muy común porque muchas veces dicen, ay, pero si hubiera estado bien guapo, ¿qué? Si hubiera estado no sé qué, ¿qué? Si te hubieras dejado. Y es como, oye, la vez pasada estaba saliendo de una universidad, iba para comprar unas papitas, un snack, y cuando iba pasando por ahí veo que había una rotonda y en esa rotonda estaban unos jóvenes universitarios. Y pues sí, había uno que otro guapo, no lo voy a negar. Pero yo la verdad dije, no se me antoja ser acosada. Digo, nunca se me antoja, ¿verdad? Pero en ese momento era, no quiero para nada, ni siquiera que me volteen a ver. Y esto me disculpo mucho por este chiste, pero para mí, no sé por qué en mi mente, a veces no sé cómo funcionó yo, me dije, si camino chueco no me van a acosar. Y empecé a caminar chueco. Y empecé a hacer una cara como de, oh, mi dolor, mi pierna y así, ¿no? Y noto que se me queda viendo uno de estos chavos. Y en eso, mientras ya me iba acercando, el chavo me dice, uy, mami, yo sí te enderezo. Y yo me paré completita, me enderecé y dije, milagro, aleluya, ¿cómo estás? Mucho gusto, Carla Wasavich, vamos a casarnos. Y nos casamos y era el taxista. No te creas. De qué plot, pues. Pero me gusta mucho conversar sobre estas historias porque hay personas que de repente conectan que no sabían que habían sido acosadas y se dieron cuenta que han sido acosadas. Después de contar esta historia siempre se me acercan a veces personas, incluso hombres que me dicen, yo no sabía que la cosa existía y es algo que se me hace sorprendente porque para mí es como, estoy segura que lo has de aplicar. Parte de lo que me gusta a mí contar con esto es como expresar el pues sí, en ese momento estaba muy estresada, sentí que chance no le iba a librar porque mucho jaja y mucho jiji, pero yo pude haber sido una estadística más. Y el hecho de que yo pueda usar la comedia y usar mis historias para poder levantar mi voz y que nos riamos, aprendamos riéndonos, es una de las cosas que a mí me hace mucha satisfacción. Mi lema es cambiar el mundo una risa a la vez, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado un poco este stand-up, que me sentí de repente como nerviosilla, no se les va a negar, pero ya me estoy acostumbrando a no tener público. No, Carla, estuvo excelente. Sabes, es una historia muy curiosa porque yo creo que yo me siento identificada con ella, así sea como entre risa, y la cuento es entre risa, para mí no han sido experiencias tan positivas, ¿sabes? En varias ocasiones me han perseguido carros, me han tocado en la calle extraños, y yo creo que hay algo muy importante de tu historia y tú dices, si estuviera bonito, ¿no? Uno le hace si estaría lindo y le presta atención, es que no es que estés lindo, es que eres un extraño que me está hablando y se tiene un acercamiento conmigo y no quiero que me hable un extraño en la calle. Entonces yo creo que eso es lo que Exacto. muchos no logran entender de lo que asusta la cosa y Clay y yo tenemos también una historia. Fue una historia como de empoderamiento porque las veces que me había pasado a mí el acoso en la vida, yo literal soy de las personas que me congelo y no digo absolutamente nada. Y un día parados en una esquina, un tipo nos empieza a decir un montón de cosas con Clay cuando ella vivía acá en Panamá. Y esta mujer se para, Wasabichi, se la tenías que ver, pero enojada. ¿Qué te pasa? No sé qué, ¿qué te pasa? Y le gritaba al tipo y el tipo salió corriendo. Y yo decía, wow, uno puede hacer eso. Y para mí ver a Claire hacer eso fue como inconscientemente. Yo dije, uno puede decir que no, uno puede decir no y enojarse porque están invadiéndolo a uno, ¿no? Entonces, yo creo que las historias que tú cuentas, que tomes como esto también desde un punto de mucha risa y Clay también desde mucha fuerza, por ejemplo, hace que las personas como yo que nos quedamos petrificadas y es una experiencia súper negativa, pues también nos empoderemos.
A mí me gustaría mucho, Carla, que para seguir la conversación, ¿cómo has aprendido tú a definirte en tu vida y a partir de esas historias? Por ejemplo, me doy cuenta que mi personalidad siempre ha sido esto, ¿no? Hablar, conversar, ser muy creativa, de repente decir una que otra cosa, improvisar y demás. Y es curioso porque donde yo vivía, como que se recriminaba mucho eso, ¿no? Una mujer que fuera de esta forma. Desde chiquita me juzgaban y me criticaban, pero no lo entendía y quería encajar. Y mientras fui creciendo, yo sabía que tenía que estudiar algo que tuviera que ver con arte porque yo sentía que iba a cambiar el mundo a través del arte. Y se me hace muy curioso y siento que la Wasabi chiquita está orgullosa de decir, oh, sí lo está logrando porque lo está haciendo a través del diseño, a través de la risa, de la comedia y demás. Entonces yo estudio diseño gráfico en Monterrey. A mis 18 años empecé la carrera y ya después diseño de modas. Y bueno, a partir de ahí empecé a tener como varios trabajos, me regresé a Ciudad Victoria porque hubo un huracán acá en Monterrey y tuve que regresarme con mis papás y después ya pude regresar de nuevo a Monterrey y vivir una experiencia con un ex jefe que es una de las historias que a mucha gente conecta y les gusta. Y a partir de esa historia, donde pues vivo discriminación, incluso acoso por parte de esta persona, me salgo y ahí empiezo, siento que fue como parte de los cambios en mi vida, de esos puntos importantes, donde audiciona para Comedy Central, quedo en el top 5, pues empiezo a crear varias cosas, ¿no? Desde el reto en The Life Fucking Love Myself Challenge en redes sociales, y a partir de ahí he crecido y últimamente tuve un boom donde subí un video que hablo sobre quiero habitar mi cuerpo en paz, y ha sido una locura de un día para otro casi llegar en TikTok a más de 100,000 seguidores y en Instagram ahorita 17,000 personas que me siguen y es algo que jamás pensé que el ser yo, el expresarme tal y como soy y contar mi historia iba a tener un impacto de esta manera. Entonces yo soy como esta persona que apenas está empezando a aceptar quién es, pero es muy curioso porque tomé ayahuasca y descubrí varias cosas donde mi misión en la vida es venir a amarme a mí misma. Me salió como esa reflexión de tú viniste a quererte, o sea, ese es lo único que tú viniste a hacer y pues a poder expresarlo y compartirlo. Y creo que de cierta forma como curar a todo el linaje de las mujeres antes que yo, que pues vivieron pues muchas cosas. Y al mismo tiempo que yo no soy mi peor enemiga, porque siento a veces que hay como alguien dentro de mí, hay otra persona, y yo considero que debe ser mi niña o mi adolescente que no pudo vivir esa adolescencia o infancia de una forma pues adecuada, por decirlo así, que ahorita que yo quiero tomar el control con las herramientas que tengo de pues, ir a terapia, hacer ayahuasca y ciertas estas cosas, estoy justo en esa disyuntiva de cómo me alineo y me digo a mí de que el mundo no está en nuestra contra y podemos pues, vivir la vida al 100, porque el mensaje que me dejó fue siente. Y yo que soy una persona que llora mucho y que se enoja y que eso, bueno, apenas estoy aprendiendo a enojarme y a honrar el enojo, fue muy curioso que me dijo siente, porque yo creo que lloro para que se pase rápido la sensación y es como ya lo lloré, ya lo superé, pero no me siento en realidad, o sea, sentarme literal, no me siento a analizarme, a escucharme, a ver dónde está mi dolor, a ver, oye, ¿con qué lo conecto? Con algo del pasado y así, ¿no? Entonces es muy curioso. Ahorita ando en un proceso muy curioso. Seguramente muchas chicas están viendo tu historia de vida y se sienten identificadas y no solamente identificadas, sino también que a través de tu historia también empiezan como a autoempoderarse. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa Carla de niña, cómo empieza esa historia de Carla para que posteriormente la veamos en los escenarios, contando historias con humor y todo, pero a través de esas historias también cambiando el mundo. Sí, fíjate que, porque se me antoja como contarles muchas cosas, que cuando yo era niña, yo recuerdo que era siempre muy activa, siempre hablaba, siempre se reía a la gente, muy ruidosa. Mi forma de vestirme no era para nada como femenina, siempre era como muy masculina. Mi mamá nunca me impuso nada, ni siquiera mis papás. Solo a veces sí era como, vamos a salir a caminar, como para pues, hacer ejercicio, moverme y lo que fuera, pero yo jamás lo tomé como que me estuvieran juzgando por mi cuerpo, aunque digo, ya después creo que sí puedo ver así momentitos, ¿no? Donde me ponía una blusa y mi mamá, ¿te vas a poner eso? Porque no era porque estuviera corta o lo que fuera, sino era como, se te ven las lonjas, ¿no? Y algo que me recordó mucho, de nuevo lo de la ayahuasca y que he conectado con una historia que cuento también en mis conferencias, es que cuando yo estaba chiquita fue mi primer antro, como a los 14 15 años, y me acuerdo que me puse mis mejores zapatos, pero yo me veía bien ñoña, pero yo me sentía la máxima porque traía falda y cosas así.
Y llego al antro y escucho que el DJ dijo que vengan las mujeres guapas por un CD. Entonces yo fui corriendo y me acuerdo que hasta me quité el zapato de tacón de 2 centímetros, o sea, ni siquiera un taconazo, pero para mí acabó el tacón, me está matando. Y llego, abro la puerta del DJ y fue así, ¡pa! La abro y el DJ se espanta y me voltea a ver y le digo, vengo por mi CD. Y me voltea a ver y me dice, dije mujeres guapas. Entonces, ese fue un momento que me dolió mucho que yo en ese entonces no entendí. Y creo que es parte de por qué mi interior, mi niña o mi adolescente no suelta, porque pues tiene mucho miedo a ser lastimada y tengo miedo a ser lastimada, no lo voy a negar, pero al mismo tiempo como no puedes vivir si no te permites sentir cosas, porque es muy fácil adelantarse de que es que va a salir mal esto, ¿no? Y total, me acuerdo que llego a mi casa, me voy muy triste, me pongo a llorar, me pongo en el baño, me veo frente al espejo y me empiezo a decir cosas horribles, de que pues claro, gorda, horrible, asquerosa, pues mira, intentaste pero fallaste en verte guapa y no sé qué más. Y solo recuerdo mucho el odio con el que me estaba viendo y esta frustración. Creo que nunca en mi vida había llorado de esa forma. Y solo me acosté y me fui a dormir, ¿no? O sea, y en ese momento nunca lo sané y no lo curé y ahorita lo he estado como procesando. Y en el momento de la ayahuasca, de repente dije, quiero regresar al pasado y resignificar estos momentos. Y lo único que hice fue que llegué al momento en el que estaba llorando y me estaba viendo con odio. Y lo único que pude hacer fue abrazarme y decirle, no veas lo que está en ese espejo ahorita, sino ve lo que soy yo ahorita, ¿no? Entonces, es como muy curioso el recordar esas cositas dolorosas y al mismo tiempo agradecerlas porque me construyeron y me hicieron quien soy ahorita, porque aún así siento que todavía tengo esa esencia de esa niña juguetona, divertida, incluso hasta tierna, porque me molesta que me digan Carlita, pero ya ahorita estoy como, ¿por qué? Sí, creo que también parte de mi factor que llama la atención es que evoco ternura. Entonces, pues esa era yo, ¿no? Como una morrita tiernita, pero pues que no, hombre, siempre se andaba metiendo en cosas. Súper curioso que como una historia triste la cargas por mucho tiempo y te lleva a sufrir y a cuestionarte e incluso a odiarte a ti misma. Yo me siento un poco identificada contigo cuando yo estaba en la escuela, una escuela de solo mujeres. No era tampoco la más atractiva, aparte era una de las menores y recuerdo que junto conmigo había otra chica que era la más pequeña del salón y sufrimos demasiado, o sea, ahora grande uno va pasando el tiempo y te vas empoderando, te vas amando, te vas queriendo y olvidas todo, pero cuando llegan como estos momentos de reflexión como el de ahora que estamos hablando y empezamos a acordarnos de cosas, yo recuerdo como que fuerte, que había un par de chicas, decía de todo, que éramos feas, que éramos negras, que teníamos el pelo malo, que estábamos flacas, raquíticas, cabezonas. Y luego vas creciendo y te vas dando cuenta que es más importante lo que sientes tú por ti misma que lo que otra persona opine, diga y crea que tú eres. Y hago el paralelo ahorita mismo como que nosotras estamos más empoderadas, estamos cumpliendo nuestros sueños, estamos contribuyendo a la sociedad con lo que hacemos, aún así, habiendo pasado por esto, cuando hay personas hirientes que yo pienso que al final del día no lo hacen con la intención, pero que no es fácil identificarlo y digamos que después empoderarnos. No sé tú cómo lograste conectarte contigo misma y decir, me acepto, me quiero, al punto que hoy puedes hablar de tu experiencia y contarla incluso a través de la comedia. Fíjate que es algo muy raro que me maravillo de mí misma en decir cómo puedo a veces de un día para otro poder transformar algo tan doloroso en un aprendizaje. No sé si es porque tengo una muy buena inteligencia emocional. Creo que incluso el yo aceptar que soy humana, el empezar a como aceptar que me puedo poner triste, que van a haber veces donde me van a afectar comentarios de otras personas, entender que lo que justo dijiste, ¿no? Es un reflejo de ellos o de ellas, que simplemente quieren como sacar su frustración y su ira con personas que se sienten bien de cierta forma y como ellos no se sienten bien o ellos, pues quieren como dañar, ¿no? Pero llega un punto en tu vida en el que te hartas de estar en guerra contigo misma y dices, ya. Por eso se me hizo muy curioso que el video que hice de Decido habitar mi cuerpo en paz, estaba yo en mi cuarto, encontré una blusita muy corta que me compré, que no había usado, y me la puse, me puse unos leggings, y no iba a salir, pero simplemente me vi en el espejo y dije, hoy estoy harta del amor propio, estoy harta de odiarme, estoy harta de esto, hoy solamente quiero existir y quiero ser. Y me volteé a ver a mi espejo y decidí grabarme. Y curiosamente lo decidí subir a TikTok porque ahí nadie me seguía. Entonces, cuando subo ese video,
hago esta reflexión donde digo, hay una diferencia entre amar tu cuerpo y aceptarte. Y hay varios movimientos, ¿no? El body positive, el body neutrality, bla, bla. Me encantaría que no existiera ningún movimiento en un futuro, ¿verdad? Pero lo que me gustó del body neutrality fue justo eso, ¿no? Amas a tu cuerpo cuando estás feliz, pero cuando estás triste no lo quieres. Entonces, el aceptar, el observarlo, el ver, el saber que es mutable, que va a estar cambiando, que un día vas a sentirte inflamado, otro delgado y demás, es parte del proceso. Y de cierta forma, lo que me encanta que es el acto revolucionario más grande, ¿no? El decir, me voy a aceptar y no voy a quedar bajo ningún estándar que se me imponga. Entonces yo creo que para mí ha sido el momento en el que me harté, en el que dije, es que ya no puedo yo dejar que me sigan insultando, que sigan tomando el control sobre algo importante que es mi vida, mi felicidad, mi paz mental. Y en eso cuando me volteo y me veo en el espejo dije, ya, o sea, discúlpame cuerpo, porque has hecho mucho por mí, más yo que tengo diabetes tipo 2, para mí es sorprendente que mi cuerpo siga resistiendo a pesar de todo. Y le dije, no te quiero comparar, porque ya no te quiero ofender, o sea, no te quiero ofender a ti, no me quiero ofender a mí misma, y lo único que quiero es habitarme en paz. O sea, no quiero ya como estas guerras que tengo en mi mente conmigo misma de, es que sí lo estás, es que mírate, es que esto y lo otro, porque me tengo que perdonar varias cosas y creo que por eso muchas veces le digo a la gente, el camino al amor propio es difícil, pero eso es lo que vale mucho la pena porque nosotros y nosotras valemos mucho la pena. Pero el empezar a perdonarnos, porque para mí verme en el espejo a veces es doloroso, en especial si es desnuda, porque yo me hice cirugía y no quedé bien. O sea, me hice liposucción y quedé muy espaldona, el gordo por acá, y así, etcétera. Yo no sabía, hasta hace unos días me di cuenta que el verme en el espejo era un recordatorio de lo que hice por complacer a otras personas antes de ponerme a mí en primer lugar. Entonces ahorita he estado como en ese proceso de perdonarme y creo que al final lo resumo en el momento en el que te hartes de estar viviendo por otros, ahí es donde va a empezar como este camino donde dices, va, me voy a poner en primer lugar, porque mi frase que me encanta compartir es incomodar para crear reflexión. O sea, yo vine a incomodar y si otras personas me quieren incomodar, pues con mucho gusto les incomodo con mi felicidad y con permiso. Carla, a mí me llama mucho la atención eso último que dices de incomodar, porque en el colegio siempre era la niña que incomodaba, ¿no? La que nunca se quedaba callada, la que siempre estaba inquieta, la cansona, la preguntona, y eso de cierta forma me hace recordar algo que yo pequeña estaba en un colegio religioso de monjas también, y yo siempre le pedía a Dios que me ayudara a ser silenciosa, porque siempre todo el mundo me decía que hablaba mucho y sentía que eso estaba mal, porque nos quieren encasillar en un canon, ¿no? O eres la virgen santa que es callada y que es linda y tiene un canon de belleza, o eres el otro lado que es la persona mala, ruidosa. Entonces yo creo que siempre las mujeres nos encasillan en uno de los dos lugares, pero nunca nos dan permiso de ser y ser lo que nosotros queramos. ¿Tú has encontrado barreras para iniciar en lo que te gusta? ¿O cuál ha sido la barrera más grande que has encontrado en este mundo de la comedia, de poder expresarte a través de hacer reír a otros? Fíjate que cuando yo empecé en la comedia, apenas estaba empezando Sofía Niño, que es una de las más conocidas aquí en México, y pues ver a mujeres haciendo stand-up no era tan común. Me acuerdo que la primera vez que me animé a ir a hacer un stand-up, fracasé por completo, pero también por el hecho de que pasé después de un hombre que te decía cómo tenía relaciones con una mujer, ¿no? Hasta hacía sus ademanes y cómo le daba y esto y lo otro. Y luego paso yo y empiezo a hablar de Tinder y que si quiero salir con alguien y no sé qué, y me empiezan a juzgar, me empiezan a criticar el público y eso fue algo que a mí me espantó porque para mí fue como, ah, caray, o sea, ¿cómo permites que alguien venga antes y haga como tiene relaciones con alguien y ademanes y demás? Y yo vengo a contar mi historia y fue como muy curioso, ¿no? Entonces, de repente sí hay como un ambiente muy de competencia, incluso con las mismas mujeres, que es como me agüita un poquito, pero pues al mismo tiempo lo entiendo porque pues es parte de la deconstrucción en la que está cada uno y demás, pero sí ha sido muy curioso, pero creo que también yo me he puesto algunos limitantes, como que me creí mucho la historia donde me dijeron que yo por ser gorda no iba a lograr nada, nadie me iba a pelar, que esto y lo otro, entonces siento que tanto mi limitante que me creí, como lo que hace también la sociedad, porque sí, es real también eso que yo pienso, ¿sabes? O sea, sí es como llegas y luego lo te ven y te critican, y ya una vez que tienes éxito, todo el mundo llega y, ay, yo era tu amiga desde antes y cosas así, es como, no, mi ciela. Pero sí ha sido algo difícil, pero fíjate que al mismo tiempo muy emocionante, porque a mí me pasa que, o me pasaba antes, que siempre que iba a dar pláticas, yo por tener 2,000 seguidores o 1,000 seguidores en Instagram, me decían, bueno, tú sí puedes dar una plática, pero solo 5 minutos.
Y yo me enfadaba porque había gente que tenía, no, porque tenían 20 y tantos mil o lo que fuera, les daban 20 minutos o más. Entonces, primero me sentía mal y me decía, es que mira, claro, vale poquito y ya aquí lo vemos. Y de repente un día dije, ¿sabes qué? 5 minutos en los que voy a brillar y van a ver cómo esa persona a la que le dieron 20 minutos, a quien van a recordar siempre, va a ser a mí. Y sí, dicho y hecho, ¿no? Entonces ha sido muy curioso como yo también quitarme mis limitantes al mismo tiempo, usar eso que me quieren como limitar estas también personas como gasolinita para yo triunfar. Carla, ¿y cómo fue, y cómo integras el feminismo en tu vida? Es muy curioso porque yo antes no me consideraba feminista, porque yo tenía las mismas ideas que, pues el típico cuando empiezas de no, que aborto solo en caso de violación y bla, 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 y así repetía las cosas que decía la gente, ¿no? Yo me doy cuenta que desde chiquita yo era feminista porque me cuestionaba muchas cosas de por qué los niños sí pueden jugar, ir con short y nosotras no, y por qué los niños esto y por qué acá, y ya no, ¿no? Como siempre muy adelantada de cierta forma a mis pensamientos hasta que me di cuenta de todo el acoso y todas estas cosas que he vivido que no sabía que eran violencias y que eran discriminaciones, ¿no? Desde el abuso en el trabajo, el acoso en las calles que yo tenía normalizado, o sea, yo me acuerdo, ahorita me acordé de que tenía 12 años y yo estaba caminando de la escuela a mi casa y pasé por una construcción y hombres me empezaron a chiflar. Y yo con mi traje de la escuela lo único que recuerdo haber hecho fue que volteé y les empecé a gritar y les empecé a insultar. O sea, una morrita de 12 años se le puso el tiro a más de 10 hombres. La neta no me entiendo a veces, pero al mismo tiempo me lo admiro. Pero lo que he hecho es como educarme un poco más en el feminismo, tratar de entender y salirme de mi burbuja y mi contexto. A veces yo cuento estas historias y yo las cuento desde mi perspectiva porque yo sé que es lo mío, pero me tocó que una vez fui al evento de mujeres que luchan en Chiapas con las zapatistas y conté la historia del acoso, de hecho justo la historia del taxista, y hubo unas morras que me interrumpieron y me dijeron, no, compañera, no, con el acoso no, con el acoso no te vas a burlar. Y yo me impacté mucho y volteé a verlas y de repente ahí fue como que entendí el propósito de lo que estaba haciendo, donde dije, a ver, para empezar estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi historia, esta es mi narrativa, yo tomo el control sobre cómo la voy a contar. Y le dije, no estoy hablando sobre alguien más, no estoy hablando de la experiencia de otras personas, sino la mía. Y le dije, no entiendo la diferencia porque yo estoy haciendo activismo a través de la risa y no hay diferencia del stand-up con un poema o con una canción o con un baile. Y ahí ya después volteé a ver a esta chava y entendí y la vi y dije, ok, tal vez tú ahorita no te puedas reír porque tú traes un proceso completamente diferente al mío, pero sí te pido que no hagas lo que hacen los demás, que es callarme, porque yo no me quiero callar y no les quiero dar nunca más el poder de quitarme pues mi voz y quitarme mi valentía, ¿no? Porque ya no quiero andar con miedo y yo voy a decidir quién, cuándo y cómo se ríe conmigo y no de mí. Y yo creo que hacer todas esas reflexiones que tú haces nos pone como en lugares donde uno nunca se había imaginado. ¿Cuál es el lugar más increíble que te ha llevado a esta nueva visión que tienes, enfrentarte a tus miedos, repetirte 1000 veces que lo puedes hacer? ¿Cuál ha sido ese lugar en tu vida al que has llegado? Si lo veo como de una forma un poquito más banal, poder decirlo así, el poder hacer campañas con otras personas que me celebran mi autenticidad, que eso es algo que yo nunca me había reconocido. Otras cosas es pues simplemente los mensajes que me mandan, ¿no? Personas que no conozco, que me cuentan sus historias, que a veces no puedo contestarles porque tienden a ser historias muy fuertes y yo no soy psicóloga y a veces digo, ay, apenas estoy trabajando con lo mío y no puedo o no tengo paz mental o algo por decirlo así, como para poder sobrellevar las cargas de alguien más, pues de nuevo, como sé que menciona mucho en el video, ese momento, ¿no? De expresarme y de ser y sentir, porque sí me he sentido un poco desconectada, pues tanto conmigo, pero como que me perdí un poquito en mi esencia y ahorita estoy empezando a volver como a ser juguetona, a empezar a hablar, a empezar a platicar y a decir y externar las cosas, que ahorita me he sentido muy desorientada, o sea, son cosas completamente nuevas, pero que agradezco porque creo que es de nuevo volver a ser yo. Y creo que para mí mi punto más bueno, que al mismo tiempo fue el más malo, fue el haber escuchado a mi cuerpo en el momento en el que me dijo que tiene diabetes tipo 2. Si no fuera por eso, creo que no estaría yo en esta búsqueda constante de poder reconectar de nuevo con mi cuerpo, porque he batallado. O sea, ya tengo casi un año que me enteré de esto, pero yo ya sé que desde chiquita, ¿no? Desde que mi cuello estaba oscuro y como ciertas cosas que fui notando,
pero creo que si no hubiera sido por la enfermedad que tengo, que no me define, que estoy segura que en algún punto de mi vida voy a poder llegar y decir, me la quité porque pues sé que la tipo 2 se puede quitar. Ese ha sido el momento más guau para mí en mi camino del amor propio, porque me di cuenta de mi desconexión y reconozco mi cuerpo como mi primer territorio, mi único territorio que tengo, que debo de estar cuidando, y eso ha sido algo muy valioso para mí. El empezar a voltearme a ver a mí misma y decir, pues tú sí quieres vivir y te encanta la vida, entonces vamos a empezar a disfrutarla. Carla, es súper curioso también que en un mundo que sexualiza a la mujer, el cuerpo de la mujer, y como comentabas al inicio en la historia, cuando empezaste, que decías, yo pensaba que por ser gorda me iba a librar del acoso. Nos damos cuenta que no solamente tenemos acoso al salir a la calle, al estar con la figura 90-60-90 que nos han vendido por años los reinados de belleza, sino que el acoso y la explotación sexual del cuerpo de la mujer nos aleja un poco también de nuestro cuerpo, de nuestra esencia, y por eso hoy en día tenemos tantos movimientos, el body positive, el body neutrality, y todo esto con el ánimo de ser pañitos de agua tibia para que las mujeres nos sintamos un poquito más confidence o tengamos un poquito más de libertad, aprendamos un poquito más a amarnos, a aceptarnos. ¿Cuál es tu opinión con respecto al amor propio? Pasándonos ya de la definición del amor propio de no solamente pensar en los demás, sino pensar en ti, tener espacios para cuidarte, para quererte, o sea, de pronto en el sentido más amplio, viéndolo con todo lo que puede implicar para una mujer el hecho de vivir estas situaciones, de incluso odiarse y tener problemas de depresión o de ansiedad y todo lo que se encadena en temas de salud mental. ¿Cómo defines tú el amor propio y digamos que bajo tu experiencia, qué recomendarías a una chica que está pasando por momentos difíciles mentales? Yo en mi pues camino al amor propio, yo lo veo como esta cuestión de aceptarte tal y como eres, pero en tu esencia, porque muchas veces lo enfocamos siempre al cuerpo, porque es lo primero, ¿no? Pero yo pensé que en el momento en el que aceptara mi cuerpo ya iba a ser feliz, ¿no? En el momento en el que me hiciera la liposucción iba a ser feliz y terminé peor en el momento, ¿sabes? Y en eso me doy cuenta que ahora que ya acepto un poco más mi cuerpo, que tengo un poco más de confianza y amor por él y que a veces lo abrazo y le agradezco y le digo gracias porque neta has aguantado mucho, el ahora aceptarte quién eres tú como persona, ahí es donde empieza lo del amor propio. Incluso yo le digo a la gente que amor propio no es cuando estás feliz, o sea, amor propio es cuando estás triste. Cuando estás feliz es el resultado de cuando te cuidaste, te quisiste, te diste una oportunidad de seguir viviendo, de seguir existiendo y resistiendo en esta sociedad que nos quiere apagar, pero fue ahí en ese punto donde tú te diste amor para poder seguir. Celébrate el haberte levantado, el haberte bañado, el haber tendido tu cama, el haberte hecho de comer, ya sea un cereal, lo que sea. Para mí a veces amor propio es el que no me puedo cocinar nada y aunque me da cosa, pues gasto y compro algo, ¿no? Ordeno algo, pero me estoy alimentando porque sé que necesito hacerlo, porque es mi gasolinita. Entonces, muchas veces la gente se centra en amor propio, aceptar mi cuerpo, pero va más allá, es en aceptar que eres alguien que se enoja, en aceptar que eres alguien que permitió ciertas cosas, que vivió ciertas cosas, que se tiene que perdonar, que es alguien que se enoja, que ríe, llora, que todo, ¿no? Entonces, eso es para mí el amor propio. Y el consejo que me encantaría darle a alguien es que hay que recordar que los procesos son completamente diferentes. Mi proceso es mi proceso y no va a ser el mismo al tuyo. Y yo les recuerdo que yo empecé conscientemente en esta cuestión del amor propio en el 2017. Entonces, 2017, 18, 19, 20, 21, 4 años. Pero bueno, empecé un poquito más antes, pero ahí no tan consciente de empezar a quererme y a tratar de cuidarme a mí misma desde mi alimentación, con quién me relaciono y demás. Entonces, creo que es bueno que pues sigas cuentas que te alimenten, que te hagan bien, pero que no te frustren por decir, es que yo no me veo como ella, es que yo nunca me voy a aceptar como tú, es que yo sí lo vas a hacer porque yo fui esa persona, yo también fui tú que pensó que nunca en su vida se iba a querer, que nunca iba a ser feliz, que esto y que lo otro, y ahora, gracias a mi trabajo y a mi proceso y entender cómo es esta cuestión, amo cuando estoy triste, bueno, y me espanto cuando estoy enojada, porque es un sentimiento que no nos permitimos sentir y muchas veces las mujeres cuando estamos enojadas es porque ya no puedes sentir otra cosa, porque ya es tanta la frustración que traes cargando. Entonces, hay que identificar si estás triste o estás enojada y de nuevo, tratar de no saturarte con cosas que te pueden frustrar.
porque tu camino es eso, es tu camino y es poco a poco y como tú vayas tomando la decisión y si tienes el privilegio de tomar terapia y demás para poder tener apoyo en este camino. Han salido al aire varios movimientos, body positive, body neutrality, y desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿qué opinas de estos movimientos, también como una activista en este medio? Al principio me gusta porque me puedo identificar, puedo ver y observar que hay otras personas igual que yo que están hartas o hartos de estas injusticias de simplemente por ser diferentes no tenemos el privilegio o no merecemos ser amados, existir, reclamar el espacio que se nos ha concedido por derecho divino, por verlo así, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que a veces se desvirtúa y tiende a frustrar. Por ejemplo, yo no me identifico tanto ahora ya que lo he estado practicando con el movimiento body positive, porque incluso, pues si ves a mujeres gordas, sí ves mujeres gordas, pero incluso aún así tienen figura, o tienen una cara hermosa, o tienen esto, tienen lo otro, ¿no? Y cuando ves cuerpos diferentes es simplemente porque es una edición especial, ¿no? Que es algo que se me hace muy doloroso, porque a mí me invitan de repente a ciertas revistas y de que somos inclusivos y lo que sea, y me invitan para su edición especial de mujeres plus size, de no sé qué, y es como, pues tampoco es eso, es como ir un poquito más allá, pero considero que son buenos, pero de repente ya ahorita se desvirtuó y creo que hay muchos estándares de cómo se supone que debes de quererte a ti mismo o a ti misma que se deberían de romper, porque ya se capitalizó. Literal se están capitalizando de tus inseguridades las empresas que se supone que te están apoyando, pero en realidad terminan frustrándote más. Entonces, no, hay veces donde sí veo coherencia, hay veces donde no veo coherencia. Algo que también me enseñó la ayahuasca fue eso, ¿no? Tener coherencia siempre en lo que decimos y hacemos. Y creo que a veces se desvirtúa mucho en cuanto a las empresas, incluso personas que practican esto, que pierden el propósito que es en realidad enseñarle a la gente que se quieran por ser humanos y por existir, a quererte simplemente por tu cuerpo. Yo quería saber si de pronto en estos espacios donde tú has sido invitada, sea para dar una conferencia, para posar, para modelar, para las fotos de chicas gorditas, ¿cuál ha sido la experiencia más fea que tú pudiste haber pasado? Fue para una campaña donde el fotógrafo fue quien mencionó de, ay, tengo que tomarle foto a estas gordas. Y fue como para mí algo muy impactante. Dije, hola, o sea, no hay coherencia. Incluso una marca que me contactó para decirme de que, oye, queremos que uses nuestra ropa. Checo su marca y eran tallas de la 1 a la 3. Y yo, ¿y qué me vas a hacer a mí? O sea, no, pues mira este vestido. Y era una sábana literal, cosida por los lados, así, ¿no? Entonces, ha sido como algunas de sus experiencias, pero sí recuerdo la de este fotógrafo, que era una edición especial donde también había gente con discapacidad y demás. Y esta persona de, ay, ¿por qué le tengo que tomar foto a estas cosas y no a modelos? Entonces sí fue algo como muy, muy loco y en ese entonces yo no tenía la valentía de poder levantar la voz y decir como ahorita que yo diría, pues no, mi ciela, entonces y exponer, ¿no? Pero sí fue esa una de las experiencias que dije, no, y nunca más trabajar con esa persona. Aunque, digamos, haya mujeres o mujeres que se identifiquen con cuerpos o tener cuerpos gordos, esos cuerpos gordos siguen siendo sexualizados y son sexualizados más que los cuerpos flacos porque siempre hay como un tipo de tabú, ¿no? Entonces, el entorno yo siempre creo que influye mucho en la manera en la que uno ve su cuerpo y yo quisiera saber si estas experiencias han influido en que te identifiques de cierta manera con tu cuerpo, que tengas cierta postura y cómo iba evolucionando esa postura respecto a ti misma. Como me desconecté mucho tiempo de mi cuerpo, ahorita he estado como en ese reconecte de tratar de ser una misma y yo trato de ponerme retos y del ombligo para abajo nunca enseño, o sea, del ombligo para abajo y un poco de mis muslos, si quieres, porque esa es la parte donde tuve la cirugía y entonces una parte está muy delgada y luego la otra hay lonjas y así, entonces me siento como deforme, por decirlo así, y está malo, pero pues lo veía como el castigo, ¿no? Por haber pues operado y bla, 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 ¿no? Pero decidí tomarme la foto y subirla y en calzones y así, y que de hecho es muy curioso porque justo lo que dicen, ¿no? Esta cuestión de la sexualización, donde muchos piensan que lo está haciendo para llamar la atención, para recibir likes, lo que sea. Que a mí de hecho se me hace muy curioso porque cuando subo fotos en calzón en Brasil la gente se vuelve loca de que muchas gracias gente, ¿verdad? Pero para mí es como este punto donde digo, no quiero avergonzarme de mí misma y hay algo muy poderoso en el momento en el que reclamas tu sensualidad y tu sexualidad.
porque tomé un taller de burlesque y para mí esa onda de ser sensual, eso era para mí como algo con mucho prejuicio, ¿no? Como no, eso es de facilotas, eso es así, ¿no? Esas tonterías que uno a veces piensa, pero cuando me di cuenta que me podía ver bien poderosa siendo sensual para mí, fue algo que me explotó la cabeza y dije, wow, no nos permiten ser sensuales porque saben que una vez que lo hagamos vamos a ser poderosas, o sea, nadie nos va a detener porque no es sensualidad, es confianza, es una valentía, es un empoderamiento que dices, esta soy yo y te plantas y es algo muy, muy loco. Es como la construcción de todas las experiencias que uno vive. Por ejemplo, yo creo que todos los cuerpos son hermosos, ninguno está bien o mal, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que construir nuestros cuerpos y la visión que tenemos de ellos a partir de la realidad, no a partir de un imaginario o un montón de influencias externas que a veces nos hacen vernos de la manera que no somos. Por ejemplo, muchas mujeres se ven mucho más delgadas de los que son y siempre hay una imagen distorsionada, ¿sabes? Pero nunca es una imagen real. Estoy totalmente de acuerdo y también es como que invitarlas a todas las que nos escuchan a hacer una reflexión de realmente si lo que yo estoy viendo en el espejo es eso que veo o lo que me veo terrible y me empezaba a sentir y si no me gusta ser así, ¿por qué no me gusta ser así? Entonces es como que todo el tiempo estar cuestionando la información que recibimos y la manera en que nos vemos porque yo creo que puede cambiar. Hay que ser muy amables en el proceso con uno. Yo no sé, Carla, si te ha pasado que hay días que estás muy bien, te amas y te sientes lo mejor, pero hay otros días que no, o a Clay también. Y yo creo que todo hace parte de integrar este proceso que no es una línea recta, sino que es más bien como unas olitas que suben y bajan todo el tiempo y que está bien los días en que uno está arriba y está bien los días que uno está abajo. Sí, porque muchas veces creen que porque lloraron, que porque se sintieron mal, no, ya no me estoy queriendo a mí misma. Una vez hice un video en vivo y estaban contándome sus cosas las chavas y una cuenta, ¿no? De que, ay, mi ex me engañó y volví con él, no sé qué, y una chava le escribió, pues es que amiga, eso te pasa porque no te quieres a ti misma. Y eso para mí fue como, wow, o sea, espérate, el amor propio no es una meta, o sea, es un trabajo constante que nunca va a terminar, pero que siempre va a evolucionar. Y es muy curioso porque a mí al menos me emociona saber cómo va a ser la guasa de un mes, 2 meses o lo que sea, ¿no? Me acuerdo de una chava que dijo, es que si me como esa galleta es porque no me quiero a mí misma. Y yo, uy, porque te la estás privando, no te quieres a ti misma, ¿no? Entonces es como ir cambiando con estas ideas. Para mí, por eso creo que termina siendo frustrante el hecho de ¿por qué siempre en el cuerpo? ¿Por qué siempre el cuerpo? Cuando somos más que eso y al final te terminan condicionando con lo mismo, ¿no? Ah, sí, pero si estás bien, o sea, te aceptamos gorda, pero no puedes ser ruidosa, pero necesitas no ocupar el espacio tanto, trata de hacerte chiquita. Y no, o sea, a mí últimamente mi psicóloga me decía, cuando puedas toca tu cuerpo, estírate, estírate, cuando bailes, baila, pero así de que moviendo tu cuerpo porque necesitas que se sienta vivo, que se sienta en sintonía contigo, porque está dormido, está entumecido. Y si no, no nos estiramos, no estamos ocupando el espacio que se nos ha dado y tenemos que reclamarlo. Me encanta mucho tu reflexión, tu manera de ver las cosas y desde que te conocí en México hace 2 años, creo que fue en Shape Latam, en la reunión de Global Shapers, ahí conecté mucho con tu propósito, con los ojos que tú tienes para ver la vida y sobre todo la experiencia de las mujeres. Cómo has utilizado tu propia experiencia, tu felicidad, tu dolor, tus preocupaciones, tus victorias para transformar también la vida de otras mujeres. Tal vez de pronto no he pasado por lo mismo que tú has pasado, pero cada vez que entro a tu perfil de Instagram o alguna de las comedias que compartes, como que me identifico mucho, valoro mucho el trabajo que haces, lo aprecio demasiado y de verdad que te felicito por ser una de las mujeres valientes que se atreve a abrir el micrófono, a incomodar a la gente, a hablar lo que la gente no quiere escuchar. Mucha gente por el tema de quedar bien, de ser polite, político, por no tener incomodidades, por caer bien a los demás, dicen lo que los otros oídos quieren escuchar. Y yo creo que las mujeres que nos han abierto el camino para nosotras estar donde estamos, las sufragistas o para ser pintoras, para ser escritoras, para hacer comedia, para ser líderes, para ser empresarias, todas esas mujeres hablaron lo que nadie quería escuchar. Todas esas mujeres hicieron lo que la gente decía que las mujeres no podían hacer. Entonces valoro mucho que tú seas una mujer atrevida, que te atrevas a decir lo que piensas y valoro demasiado también que te muestre tal cual como eres. Algún día quisiera ser como tú, creo que no lo había pensado, pero
no sé, yo no me he tomado una foto como la tuya, como tu video, en una loza cortina. Y normalmente, pues, podemos tomar fotos en traje de baño, pero eso se mimetiza con el paisaje, ¿no? Sí. Entonces, de verdad que empoderas demasiado, contenta de tenerte aquí en Proeza Podcast. La verdad que estás rompiéndola, la estás sacando del estadio. Y nada, súper, súper orgullosa de tenerte como una mujer que está rompiendo el molde ahorita mismo a nivel mundial. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y por el espacio de poder platicar de este tema y me enriquece mucho el poder escuchar otras visiones, otras historias, porque como le digo siempre a mis seguidores y seguidoras, no estamos solos ni solas en esto, somos muchas las personas y cuando hablamos, no nada más nos defendemos o levantamos la voz para nosotras, sino para otras personas. Y por ese medio es como nos podemos curar, ¿no? Entonces, al contrario, les agradezco mucho la invitación. Un cierre chévere para todas las mujeres que nos están escuchando. Pues me gustaría mucho decirles que no hay nada más divertido que quererse a sí mismo, a sí misma. La verdad es que este proceso para mí hay veces donde es desgastante y sí les diría de tómate tu tiempo, llévatelo leve, levesón, pero que vale mucho la pena porque la verdad es que no me arrepiento de las veces que he llorado, de las veces que he estado así, no rogando de que ya, Diosito, por favor, llévame porque ya no puedo más con esto, porque ya no puedo con esta lucha constante de estar en contra de mi cuerpo. Pero en el momento en el que te empoderas y reclamas tu poder y reconoces tu cuerpo como tu territorio, reconoces que tú eres una con él o tu cuerpo, pues, por verlo en cuestión femenina, es lo más maravilloso y nadie nunca más te va a parar. O sea, empiezas en ese aspecto y empiezan a mejorar tus relaciones con tu familia, con tus amistades, tu visión del mundo empieza a mejorar. Entonces, escucha tu cuerpo, él te está hablando o ella te está hablando. Hay que vivir, hay que sentir y sin miedo, porque a eso vinimos, a disfrutar. Y una vida donde la vivamos entumecidos o entumecidas, pues no vale la pena. Entonces, diviértete, vente a este lado que está mucho más padre, más divertido. Y pues, no sé, o sea, que gracias por escucharme y por este espacio. Gracias por dejarnos como mensaje que primero nosotras, ¿no? Que inspirarnos a nosotras mismas primero que a los demás. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues muchísimo éxito, profesora. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liderar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.